Ricardo Rocha en Fórmula. Con Denise Smith. Vamos ahora a un guiño del arte, ¿sí? Con la obra de Saúl Caminer y el lugar de todos los acercamientos. Saúl Caminer es alguien que se busca desde hace mucho tiempo, tratando de llegar a ese lugar esencial que es uno mismo. Pero bueno, yo soy un pintor, escultor, llevo 50 años de trabajo, buscando en la materia, en el espacio, en la línea, y el trabajo de la creación se ha vuelto la razón de mi vida, ¿no? Yo empecé a pintar al mismo tiempo que empecé a estudiar la carrera de arquitectura. Fue casi en el segundo semestre de la Escuela de Arquitectura. Yo tenía en ese momento casi 18 años. Me acuerdo un día que me sentía como asfixiado, era de esos adolescentes que con ganas de comerse el mundo. Me acuerdo que me sentía asfixiado en casa de mis padres y agarré una pluma y en una cartulina empecé a tirar tinta, y es la primera vez que yo sentí un impulso creativo, que algo que estaba dentro de mí salía y se plasmaba en un lugar. Yo vi esa cartulina y le puse vi que era como un universo, entonces le puse un punto amarillo y esa fue mi primera obra que sentí como una obra. A partir de ahí yo ya empecé a pintar y siempre durante la carrera de arquitectura seguí pintando. Me interesaba mucho. En mi perspectiva, me decía yo que iba yo a integrar pintura, arquitectura y escultura, ¿no? Había un arquitecto que me interesaba muchísimo, que fue Gaudí, Antonio Gaudí, que, bueno, más o menos todo el mundo lo conoce, tiene su obra en la ciudad de Barcelona. Y durante mi carrera seguí pintando, y cuando me fui a París, ya empecé a pintar ya todos los días. Hice una maestría de urbanismo, me interesa mucho la ciudad, la arquitectura me sigue interesando. Muchas de mis esculturas son como arquitecturas, se ve que el espacio es una de las cosas que más me interesan, ¿no? Y cómo habitamos el espacio. Entonces, mi pintura viene desde los 18 años, ¿no? Que en los años 70, a fines de los 70 especialmente, en Francia había una presencia latinoamericana muy importante. Se creó el espacio latinoamericano y había artistas latinoamericanos muy fuertes, entre los cinéticos Julio Leparc, Tomaselo, Cruz Díez. Toda esta gente fue muy importante. Y entre los mexicanos estaba Gironella, Nieto, Toledo. Y entonces nuestro grupo, que se fundó a principios de los 80s, ya había antecedentes latinoamericanos en París. Bueno, y nosotros, nuestro grupo, empezamos a reunirnos con el pintor Roberto Mata, que para mí sigue siendo un gran maestro. Él falleció en el 2002. Él y Wilfredo Lam, el cubano, también para mí fue un gran maestro, ¿no? Diría yo que mis tres grandes maestros fueron Wilfredo Lam, Roberto Mata y Tamayo, Rufino Tamayo. Y este movimiento, este grupo latinoamericano, hicimos muchas exposiciones juntos, hicimos textos, hicimos como un manifiesto, y fue el último grupo latinoamericano que existió como tal en París. Después ya vino la globalización, entró el internet y cambió todo el panorama, ¿no? Bueno, mucho el origen de mi escultura creo que viene
de mi contacto con el mundo prehispánico, con toda esta cerámica, Teotihuacán, Tula, Tenochtitlan, toda la cosmogonía prehispánica me nutre muchísimo a mí. E incluso hice mi tesis de arquitectura, fue teórica, era sobre los orígenes de las ciudades de Teotihuacán, Tula y Tenochtitlan, toda esta civilización náhuatl, digamos, ¿no? Que claro que tiene su origen en los olmecas, pero desde niño me fascinaba cuando iban a hacer edificios aquí en la ciudad, ver las cimentaciones de los edificios. Yo me imaginaba que salían las piezas prehispánicas y que en cualquier lugar íbamos a encontrar templos. Entonces, a partir de ahí me viene una fascinación por la cerámica. La cerámica es, a través de la cerámica yo entré a la escultura. Empecé a hacer unas primeras piezas que tenían mucho de Henry Moore. Eran unas piezas de cerámica que no fueron cosidas, ya no existen. Pero luego empecé a hacer como ancestros. Yo tuve una experiencia en Juchitán en el 74. Fui a un bautizo, tenía un amigo que era el padrino del bautizo y me invitó. Y yo sentí ahí un llamado de la identidad. Digo, aunque yo no era juchiteco, pero mi propia identidad. Cada quien tiene una identidad propia, esencial, que está compuesta de muchas cosas. Bueno, para mí hay una relación directa y necesaria entre la pintura y la escultura. La pintura la empiezo de manera muy espontánea, de manera automática prácticamente, casi cerrando los ojos, preparo un fondo de óleo y luego empiezo a rayar con los ojos cerrados y luego con los ojos abiertos ya empiezo a hacer líneas para completar la composición. Es como cuando agarro el barro, agarro la superficie del barro, preparo una lámina de barro y hago cortes y luego empiezo a jugar a ver qué me dicen, cómo se van configurando las formas y a partir de lo que va apareciendo, la forma me va llevando a un sentido, a un significado. Las dos son para mí esenciales y ahora hay un diálogo entre pintura y escultura. En este momento estoy pintando obras que son como estructuras espaciales flotando en el espacio. Y me interesa mucho la proyección óptica de estas esculturas, la sombra. La sombra es uno de los grandes temas que han recorrido mi trabajo. Sigue siendo muy importante, pero ahora también la proyección de las formas, de las sombras, los ritmos. Hay como una búsqueda de los ritmos y de los rumbos y de las direcciones, tanto en la pintura como en la escultura. La pintura me pide a veces un trabajo artesanal y a veces un trabajo muy expresionista. Mis colores son como expresionistas, están plasmados con brochazos, digamos, con una gestualidad corporal que se tiene que lanzar hacia ese espacio. Pero luego tengo que hacer líneas con pinceles muy delgaditos. No sabría yo decir qué me gusta más, si hacer pintura o escultura, pero cuando estoy haciendo una o la otra, las dos me son muy importantes. En la escultura siento que hay una cosa que no tengo en la pintura y es que como que se me acumula en el cuerpo cosas, sensaciones, deseos y salen a la hora de estar trabajando. O sea, como que muchas cosas que se incrustan en el cuerpo salen a la hora de trabajar la escultura, ¿no? Seguir trabajando, me gustaría mucho poder hacer una exposición donde se vea mi recorrido y el diálogo que yo he tenido con los diferentes estímulos que he tenido. Por ejemplo,
En mi trabajo hay un aporte del surrealismo. Cuando yo llegué a París estuve en contacto con el medio surrealista. Hay un aporte de la cosmogonía prehispánica, hay un aporte del arte popular mexicano, hay un aporte de muchos diálogos con otros artistas, ¿no? Con Mata, con Günter Guerzo, con Wilfredo Lam, hay un escultor inglés que me gusta muchísimo, Anthony Caro. Hay aporte de la filosofía, de la literatura, de la poesía. Entonces, me gustaría que una exposición antológica donde se muestren mis diálogos con otras creaciones, las culturas que me han inspirado y las obras filosóficas, toda la escritura que también me ha estimulado mucho, ¿no? Eso para mí sería muy importante.